lo que queremos es hallar internamente, porque el ejercicio no nos dice cuánto es el valor, qué material, ni qué densidad, ni qué peso de la varilla, ¿cierto? En ese caso, pues simplemente nos está diciendo que es un arreglo que está cargando esto. Lo que nosotros queremos determinar es las reacciones de este arreglo. Entonces no nos da más información, ¿sí? Sí. Por ejemplo, si el ejercicio nos dijera son dos varillas de acero SAE 20 o 1040 o 1060, ¿sí? O 6160, bueno, cualquiera. Uno tal vez dice esto es una pista porque me están dando la densidad, el tipo de material, con eso yo puedo hallar la densidad. Con la densidad puedo saber cuál es el peso del elemento y pues eso lo agregaría a mi diagrama, ¿cierto? En este caso no. Entonces, ¿cómo lo planteamos? ¿Cómo planteamos el diagrama de cuerpo libre? Tenemos, ¿cierto? Una varilla que está en este sentido, otra varilla que está en este sentido, y tenemos aquí una carga en este punto, ¿cierto? Dice que son 30 kilonewtons y este es el punto B. Este es mi punto C, este es mi punto A. Ya vimos que estas varillas están restringidas en dos vías, ¿no? Entonces decimos que esto es CX y esto es CY. Y aquí tendremos AX y tendremos AY. Y aquí tendremos nuestro planteamiento del diagrama de cuerpo libre. Una simple estructura en varilla donde nos muestran las reacciones, ¿cierto? Las reacciones en dos puntos. Con la carga, ¿cierto? La carga influye en esas reacciones, entonces la carga va en el diagrama de cuerpo libre. Posteriormente, aquí que ya hemos hecho, pues simplemente hemos establecido el primer paso, que es el diagrama, y el segundo paso, que son las reacciones y cargas. Ahora viene nuestro tercer paso. ¿Qué dijimos que era el tercer paso? Ecuaciones de equilibrio. Las ecuaciones de equilibrio, ¿cierto? Entonces, aquí, ecuaciones de equilibrio. Entonces, en las ecuaciones de equilibrio, tenemos que es sumatoria de fuerzas en X, que nos da que tenemos que CX más AX, ¿cierto? Es igual a 0. Por tanto, CX es igual a menos AX. ¿Sí? Ahí tenemos un planteamiento. Nuestra sumatoria de fuerzas en Y, esto es igual a 0, ¿no? ¿Qué nos dice? Que CY más AY menos 30 kilonewtons es igual a 0. ¿Sí? ¿Y qué otra ecuación tenemos? Sumatoria de momentos en C.
Sumatoria de momentos puede ser en C, ¿cierto? Sumatoria de momentos en C. Entonces yo de una vez aquí voy a establecer, y yo digo que mi giro antihorario será positivo, ¿cierto? Con este símbolo acá yo estoy diciendo cómo tomo mi positivo. Entonces antihorario es positivo, y sumatoria de momentos en C será igual a 0. Entonces aquí ¿qué tenemos? Tenemos que si yo estoy parado en este punto, ¿sí? ¿Qué me hace girar de manera positiva? X. X, ¿pero cuál? AX. Entonces AX por ¿cuánto? 600 0.6 metros, ¿cierto? metros. Sí. Exacto. AX por 0.6 metros es positivo. Menos 30 kilonewtons 30 kilonewtons por por 0.8 metros. 8 metros, ¿cierto? ¿Algo más? Recordemos que todo lo que pase por el centro de acción de mi punto, por el centro de giro de mi punto, todas las fuerzas, todas las líneas de acción que pasen por el centro de giro, pues no están ejerciendo, ¿cierto? Entonces, esto es igual a 0. De aquí yo voy a poder despejar a X, ¿cierto? Entonces tendré que AX será igual. ¿Cuánto nos da esto? 30 kilonewtons 30 por 0.8 dividido 40. entre 0.6. dividido entre 0.6. 40. 40. Sí. 40 kilonewtons, ¿cierto? 40 kilonewtons. Entonces ya puedo también determinar cuál es X, ¿cierto? Cx será igual a menos 40 kilonewtons. Y aquí, ¿qué he hecho? He encontrado dos incógnitas, pero tenemos 4, ¿cierto? ¿Qué hacemos en ese caso? Ahí qué haríamos. ¿Podemos poner otra ecuación? No. No tenemos más ecuaciones, ¿cierto? Tenemos esas 3 ecuaciones a nuestro favor y no tenemos más ecuaciones. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿O cómo podemos jugar ahí? Tenemos aquí, tenemos un elemento, ¿cierto? Y 2 elementos. Nosotros, ¿qué hicimos? Nos la jugamos como un todo, digamos. Hicimos que todo esto girara. Pero yo también puedo separar los elementos. Puedo hacer que este elemento gire en función de otro punto para despejar una de las variables, ¿no? Entonces yo, ¿qué podría hacer? Podría hacer girar esta barra en este punto. O sea, que gire en B. Y al hacer eso, puedo calcular o puedo determinar si hay otra variable que me pueda solucionar. O sea, ya tendríamos con la misma ecuación otra posibilidad. Entonces, ¿cómo nos quedaría eso?
Entonces yo digo sumatoria de fuerzas en B, ¿cierto? Ok. Sumatoria de momentos en B. ¿A qué será igual? ¿A qué será igual? Ahí tengo tengo aquí, tengo AX. Perdón, en C, puedo girarle con respecto a C, ¿no? Profe, qué pena, lo que pasa es que me quedé sin internet, no pude responder. Perdón, ¿quién me está hablando? No, Eric, profe, qué pena. Apenas me sí. pude responder, profe. No, pues no, Eric, no te preocupes, ya. Pero cuéntenos si de pronto quiere aportarnos algo, ¿cierto? Pues, profe, yo sé si lo había comenzado a hacer, me pasó el diagrama de cuerpo libre. Y de ahí, o sea, y después busqué los soportes y después las fuerzas que hacían en la viga y en Ajá. el cilindro. Y calculé el movimiento en C. Bien, calculó el movimiento en C. O sea, hizo Momento. el momento en C. Sí, ¿Sí? profe. ¿Estamos bien? Sí, profe. Y pasé los milímetros a metros para que quede más fácil. Súper. Pues Eso nosotros ya, estamos en este punto. Aquí vamos a determinar las fuerzas. Estamos determinando las fuerzas que se derivan de esta carga de 30 newtons, ¿cierto? Entonces, súper, está muy bien ahí el tema. Esperen que yo encuentre el lápiz nuevamente. Listo, ya. Listo, entonces estábamos nosotros aquí haciendo, ya hicimos sumatoria de momentos en C y ya descubrimos esto. Entonces, ¿qué necesitamos descubrir? Por lo menos necesitamos descubrir otra variable, ¿cierto? ¿Cuáles son las variables que tenemos? Pues C y tenemos A. Entonces podemos dividir este elemento y podemos determinar cuál es su componente, ¿no? Componente. Entonces, bueno, aquí sumatoria de momento en B igual a 0. Nos daría como resultado que AY por esta distancia, ¿qué hace? Un giro en este sentido, ¿cierto? Y este sentido es sentido de manecillas del reloj, y nosotros aquí dijimos que íbamos como positivo las manecillas en contra del reloj. Entonces aquí tenemos que menos AY por 0.8 metros, ¿cierto? Solo tenemos esa porque cogimos este elemento individual, y mi reacción en X pasa a través de mi punto de giro, entonces no me está afectando, no me cuenta para el momento, ¿cierto? Entonces AY por 0.8, esto es igual a 0. De aquí yo puedo determinar que AY es igual a 0. ¿Sí? Entonces, si ya tengo a Y, tengo aquí a Y, tengo a X, CX, ya puedo aquí calcular CY, ¿no? Y CY que va a ser igual. Al 30. Exacto, CY. CY será igual, pues esto se hace 0, esto pasa al otro lado, queda a 30 kilonewtons, ¿cierto?
este Y es igual a 30 kilómetros. Entonces, podemos determinar qué sucedió aquí, por ejemplo. ¿Qué sucedió con CX? CX me dio menos 40, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo tomé mal este sentido, ¿no? Que no era hacia acá, sino que era en este sentido. ¿Cierto? Porque me dio negativa. O sea que CX no va hacia acá, sino va en el sentido opuesto. CY me dio positiva, AX positiva, y AY pues no está haciendo efecto. Entonces, si ya tenemos estas características, pues ya podemos determinar cuáles son las fuerzas que están actuando en este elemento. Que hay otras maneras. Esta es una manera un poco más larga, ¿no? Porque yo lo que hice fue de las componentes encontrar la reacción. Yo aquí voy y encuentro la reacción, ¿cierto? Si ustedes se fijan, este es en este sentido, ¿cierto? CX. Estas dos componentes me van a resultar en una fuerza resultante, ¿sí? Y estas dos componentes, pues AX se me hace 0, ya lo vimos. AX se me hace 0, entonces yo quedo. AY se hace 0, entonces yo quedo con una componente en X, ¿sí? Esto es lo mismo que si yo hubiera cogido aquí, hagámoslo con negro. Si yo hubiera cogido mi elemento y hubiera dicho, si yo tengo un poco más de experticia, yo digo, estos se usan, se toma como si fueran cables, ¿no? Entonces, yo digo que aquí hay una fuerza y depende de cómo esté, en este caso, mi fuerza de este punto sería al contrario, ¿no? En este caso mi fuerza aquí sería al contrario. ¿Sí? Y puedo trabajar como alguien me lo preguntó al principio, ¿no? Yo le dije que esto se podría trabajar como componentes, o sea, así como lo trabajamos nosotros aquí como componentes, o como la fuerza resultante de en la trayectoria, ¿no? Si yo ya tengo un poco más de conocimiento, o más, no conocimiento, sino más experiencias, y ya he resuelto algunos ejercicios, me daré cuenta que esto se comporta de esta forma. Y al tener esto, pues yo puedo resolverlo de una manera más directa, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago aquí esta resultante, esto me dará un valor y esto me dará otro valor. ¿Sí? Eso ustedes lo vieron. Yo creo que estas metodologías ustedes las vieron en su curso de estática. Entonces es importante que ustedes hagan un recorderis de eso, hagan ejercicios. Si no lo tienen muy claro, hagan ejercicios. Ya vimos cómo era el tema de las reacciones, que es importante, que es la base para este tema. Entonces, para que lo hagan. De aquí es donde partimos nosotros, ¿cierto? Porque si yo ya conozco las fuerzas que están actuando en mi elemento, si yo, por ejemplo, parto este elemento aquí, yo puedo saber qué fuerza está actuando en este punto, ¿cierto? Aquí hay una fuerza, unas fuerzas internas que están actuando y que me mantienen esa barra unida. De lo contrario, se rompería la barra, ¿cierto? Entonces, yo cuando ya tengo este resultado, pues ya puedo determinar cuánto me da la fuerza CB
que es igual a la raíz de cuánto es Cx, que es, en este caso es menos 40 kilonewtons al cuadrado más 30 kilonewtons al cuadrado. ¿Alguien que tenga una calculadora por ahí que nos diga el valor de eso? ¿50? Sí, da 50 50 kilonewtons. 50 kilonewtons. Listo. $50 kilonewtons. Entonces yo ya puedo decir, ya puedo hacer conclusiones, ¿no? En ese punto. Y ojo que eso es una parte bien importante que ustedes deben aprender a determinar, ¿sí? Las conclusiones. Y yo aquí que puedo concluir que cuando ejerzo una carga de 30 kilonewtons, la barra se ve cuánta fuerza está soportando. 50 kilonewtons, ¿no? O sea, cuando yo le pongo en el extremo de la barra, en esta configuración, tal cual como la vemos aquí, 30 kilonewtons, en cualquier punto de esta barra se está generando 50 kilonewtons. ¿Sí lo ven? ¿Sí es claro? Porque esa es la fuerza resultante que está atravesando la trayectoria, que la trayectoria es desde el punto A hasta el punto C, ¿sí? 50 kilonewtons. Entonces, en cualquier punto, para que haya un equilibrio, debe haber 50 kilonewtons, ¿cierto? De lo contrario, o se dobla o se parte la barra. Entonces, es importante que ustedes empiecen a sacar conclusiones de estas cosas. ¿Sí? Lo mismo acá, ¿cuánto estamos hablando? Que cuando yo ejerzo 30 kilonewtons, la barra AB, ¿cuánto está soportando? Cuando yo hago una carga de 30 kilonewtons en B, entonces la barra AB soporta ¿cuánto? 40 kilonewtons. 40. Aquí lo vimos, ¿cierto? 40 kilonewtons. Entonces ahí entramos, o ahí entra, ya empieza. Empezamos a jugar con los esfuerzos y con las deformaciones. Bueno, ya empiezo a ahondar en el campo de los materiales, ¿sí? Entonces, aquí es cuando yo encuentro y me topo ya con los tipos de esfuerzos, ¿cierto? Y con el concepto de esfuerzo. Entonces aquí vemos que a qué se le denomina un esfuerzo. Para ustedes, ¿qué es un esfuerzo? ¿Qué me dice John Rodríguez? Un esfuerzo sería algo así como tratar de, pues como de hacer algo, o sea, en cuanto a este tema, no sé pues muy bien cómo sería. O sea, tratar de
tratar de hacer algo, me dicen. Sí, no Tratar sé. de tener un equilibrio. Pero cuando yo les digo, bueno, ¿cómo definen el esfuerzo? ¿Cómo creen ustedes que a qué corresponde un esfuerzo? ¿Qué les llega a la mente? ¿Qué creen que tiene que ver Como una concentración en el trabajo que hacen. una concentración en el trabajo, ¿cierto? El esfuerzo en qué tipo de elementos entonces empiezan a interactuar cuando yo estoy hablando de esfuerzos. Ustedes se fijan, bueno, si ustedes se fijan aquí tenemos la barra, por ejemplo, la barra BC, ¿cierto? Y tenemos la fuerza que está haciendo esa barra. Esa barra tiene un cuerpo y ese cuerpo tiene un área transversal. ¿Sí? Un área transversal. Cuando yo estoy hablando de la fuerza que atraviesa, la fuerza que yo estoy dibujando aquí, que nos dio, ¿cuánto fue? 50 kilonewtons. Es el resultado o es el promedio de todas las fuerzas que están atravesando esta barra, ¿cierto? Esto es como si cada partícula de la barra está soportando un esfuerzo y lo está transmitiendo, ¿cierto? O sea, una fuerza y se está transmitiendo en esta trayectoria. Cuando yo la miro, entonces, esa fuerza que yo represento acá es el promedio, es una representación de todas estas fuerzas que yo estoy haciendo a lo largo, digamos, de esta área transversal. De esta área transversal aquí. ¿Sí? Entonces me intervienen dos factores. Uno es una fuerza y dos es un área. ¿Sí? Entonces, la resultante que viene a ser la fuerza que yo estoy dibujando acá, la que atraviesa, es la que encontré con mi reacción, ¿cierto? Es la resultante de todas estas fuerzas que están interactuando aquí. Esa resultante, entonces, se representa o interactúa con el área de una manera inversamente proporcional, causando un esfuerzo. Entonces, la fuerza que vemos aquí, que yo la transmito aquí a esta como una carga, ¿cierto? P, una carga P. Entonces, la fuerza por unidad de área o la intensidad de la fuerza distribuida a través de una sección dada, o sea, en un área, se denomina esfuerzo. Aquí está. Entonces, esta fuerza distribuida en esta área transversal, ¿sí? Transversal, se denomina esfuerzo. Entonces, cuando uno define el esfuerzo es la fuerza por unidad de área. ¿Sí? Se simboliza con la letra sigma. Esta es la letra sigma. Está simbolizada aquí. Entonces, sigma es el esfuerzo. Y el esfuerzo, lo que vimos, es la carga por unidad de área. ¿Qué área? Es el área transversal. El área transversal a la fuerza. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una lámina, una chapa, digamos, aquí así, ¿cierto? Y la someto a un esfuerzo, o sea, tiro de un lado y tiro del otro, y me dicen calcule ese esfuerzo, yo no voy a calcular esta área no es la que me corresponde porque es paralela a la trayectoria de la fuerza, a la línea de acción de esa fuerza, ¿cierto? Yo lo que tengo que hacer es calcularla con el área transversal, y el área transversal es esta, ¿sí? Entonces, la fuerza por unidad de área. Eso equivale al esfuerzo. ¿Y qué es el esfuerzo?
Y que es la fuerza, perdón, en esa ecuación. La fuerza en esa ecuación viene a ser un promedio. Cada una de las partículas de esta barra están sometidas a una fuerza, ¿cierto? A la misma fuerza que nosotros calculamos, 50 kilonewtons. Si, por ejemplo, esta partícula estuviera sometida a 50 kilonewtons y la partícula de al lado no, pues sencillamente, ¿qué pasa? Pues se deforma, se parte o se crea una grieta, ¿cierto? Entonces, digamos que la fuerza es uniforme, todos los elementos de la barra la están experimentando. Entonces, aquí la podemos ver representada en todas estas flechas, ¿cierto? Entonces, cuando yo simbolizo una fuerza, en este sentido, estoy simbolizando el promedio de esa, ¿cierto? La fuerza representativa de todas esas fuerzas que están soportando esa carga, ¿cierto? Esto es el promedio de todas estas fuerzas aquí, yo la represento en este punto. ¿Sí? Y esto es, esta fuerza que está aquí, es esta carga que está aquí, P. Entonces, este es el esfuerzo, se caracteriza por esas cosas. ¿De dónde nace? Pues ya vimos que nace de una carga que está soportando ese elemento, ¿cierto? Una carga que está soportando ese elemento. Entonces, por eso es importante que ustedes tengan claro ese paso, el paso anterior, lo que vieron en estática, ¿cierto? Que estática realmente toca la parte externa del elemento, o sea, las cargas que está soportando el elemento, más no toca la parte interna, pero es el insumo fundamental. En nuestro caso, lo que vamos a hacer es partir de la estática que nos dio esa carga de reacción, esa carga que está soportando ese elemento, y nos vamos a concentrar en ver cómo esa carga afecta la parte interna del elemento. Y su parte, cuando yo me refiero a interna, me refiero en su parte físico-química, físico-mecánica, ¿no? En las propiedades físico-mecánicas del elemento. O sea, cómo lo puede afectar, deformar, partir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es bien importante que ustedes tomen ese insumo, que lo sepan tomar, que lo sepan manejar. ¿Sí? Entonces, repásenlo. ¿Aquí qué viene? ¿Qué es lo que va a venir de aquí en adelante? Pues todo lo referente a esfuerzo es nuestro capítulo, es nuestra primera unidad. Entonces, nos vamos a ver qué tipos de esfuerzos existen, qué tipos de esfuerzos se puede someter un elemento, cómo se calculan esos tipos de esfuerzos, ¿cierto? Y para qué nos sirve calcular cada esfuerzo con relación al siguiente paso, ¿sí? Entonces, dejemos aquí, o sea, ustedes por favor hagan esta lectura, que aquí estamos en la página 5, ¿sí? Si nosotros si nos damos cuenta, a ver, vamos a meter aquí. Entonces aquí estamos esfuerzos de los elementos de una estructura. Vamos a ver lo que es el 1.4, análisis y diseño. El 1.5, carga axial, esfuerzo normal. Aquí ya vienen los tipos de esfuerzo. Ya entendimos de dónde salen los esfuerzos. Ahora sí, miremos cómo clasificar los esfuerzos, ¿sí? Entonces aquí viene el esfuerzo normal. El esfuerzo cortante. El esfuerzo de apoyo en conexión. Digamos que hasta ahí podríamos tomar para la siguiente hasta el 1.7, ¿listo? Digamos que es importante que ustedes realicen la lectura y empiecen a ver cómo aplicar estos ejercicios relacionados.
¿sí?